En lo que sigue, ¿cierto?, veremos el funcionamiento para partir de la máquina a vapor, ¿cierto? ¿Qué es, no es cierto, la máquina a vapor? Es, si se quiere, ¿cierto?, la primera, ¿cierto?, el primer artilugio que logró desarrollar el hombre, que en el pasado, ¿no es cierto?, básicamente, ¿ya?, al hombre, ¿cierto?, y incluso a algunos animales, ¿cierto?, en la suministro de potencia para los diferentes procesos. ¿Ya? Y ahí tenemos siempre la definición, ¿no es cierto? Tenemos que la máquina de vapor transforma energía térmica del vapor de agua, que se genera a través de calor, ¿ya?, energía mecánica. Lo hace mediante, en este caso, un émbolo impulsado por la presión del vapor que se mueve en el interior de un cilindro. Y ese movimiento, ¿no es cierto?, que crece el vapor, uno lo transforma, ¿cierto?, ¿ya?, y lo transmite, ¿ya?, para usarlo a posteriori. Ahora, esta máquina, ¿cierto?, es un motor de combustión externa. Vale decir, la combustión se produce fuera de ella, ¿ya? Si la quema el combustible hacia afuera. Dado que el combustible se quema fuera del cilindro, en el que se realiza el trabajo, ¿ya? Nosotros conocemos, ¿cierto?, la máquina de combustión interna, que es los motores de los automóviles. Ahora, esta máquina, ¿cierto?, fue la gran impulsora de la primera revolución industrial, dado que ella reemplazó, ¿no es cierto?, como dijimos antes, a la potencia humana o los animales que se utilizaba, ¿cierto?, hasta entonces en los procesos, ¿ya?, de producción. ¿Ya? Tanto en la industria, el campo, la minería y el transporte. Muchos dicen, ¿cierto?, que el símil, ¿cierto?, de ahora con respecto a la segunda revolución industrial, que el papel que jugó la máquina de vapor, que es la primera revolución, es equivalente al papel que jugaron los computadores en la segunda revolución industrial, que tiene que ver ya con el uso, el reemplazo, ¿cierto?, o el uso de la potencia, perdón, de la información. Continuando, ¿cierto?, ya. En el ciclo completo del ciclo de vapor pueden distinguirse las tres etapas siguientes. ¿Ya? En la primera, ¿cierto?, el vapor caliente procedente de las calderas entra en el cilindro que se muestra ahí, ¿ya?, a través de una válvula de entrada, ¿cierto? ¿Ya? Vemos, ¿cierto?, que por ahí entra el vapor, ¿no es cierto?, al entrar, ¿ya?, en un recinto, viene a presión, empieza a crecer una presión y empieza a mover, ¿no es cierto?, el émbolo hacia un lado, en este caso al lado izquierdo, ¿ya? Bien, luego, ¿cierto?, el vapor se expande y cede parte de su energía, ¿cierto?, la energía que tiene, ¿cierto?, de la presión, ¿no es cierto?, ¿ya?, al émbolo, situado en el interior del cilindro. Este émbolo empieza a agarrar la presión que está en el vapor, empieza a moverse, ¿cierto? Es decir, la energía que está, ¿cierto?, de presión, que está en el vapor, se transforma en energía cinética para el cilindro al repasar, movido por la presión, fundamentalmente. ¿Ya? Y ahí está la figura, ¿no es cierto?, ya, donde el vapor se está expandiendo, ¿cierto?, y vemos que el pistón se está moviendo hacia acá. ¿Ya? Bien, una vez, ¿no es cierto?, ya terminados el proceso de expansión, ya, ¿cierto?, el vapor se enfría a esa temperatura, es expulsado a través de la válvula de salida, y el cilindro, ¿cierto?, por efecto normalmente de un volante, ¿cierto?, que maneja la inercia de ese volante, hace que el pistón se devuelva porque ya no tiene, ¿cierto?, no tiene esa presión que lo está empujando hacia la izquierda, se vuelve hacia la derecha. Ahí sale el vapor y se reinicia el ciclo, ¿cierto?, nuevamente, ya entra más vapor y así, ¿cierto?, se produce un movimiento ya reciprocal. Bien, bueno, el vapor, ¿cierto?, que sale por la válvula de salida, ¿cierto?, puede ser expulsado a la atmósfera, como ocurría en las antiguas locomotoras de vapor, o bien aprovechado de nuevo, siempre produciéndolo en unas tuberías donde puede condensarse, pasar de nuevo a estado líquido y nuevamente generar vapor. Bien, las máquinas de vapor fueron utilizadas intensivamente durante mucho tiempo en la industria, en la minería y en los transportes. Aún hoy se le usa ya, pero en muchos menos casos, ¿cierto? Normalmente se le usa en lugares alejados, ¿cierto?, donde no hay otra posible fuente de energía, ¿cierto?, se usa vapor en uso ya bastante escaso, ¿cierto?, y de baja eficiencia realmente. Salvo, ¿no es cierto?, hoy día se usa también, las máquinas, las calderas, ¿cierto?, todavía se usan, por ejemplo, para generar energía, ¿ya?, energía eléctrica. Las plantas termoeléctricas normalmente ocupan, ¿cierto?, en cierto sentido, este tipo de procesos, aún. Bien, en lo que sigue se describirá, ¿cierto?, la sencilla máquina de vapor que usa un cilindro oscilante. Vamos así, ¿cierto?, vamos a describir cuáles son los componentes de qué. Bueno,
La máquina en sí, ¿no es cierto?, consiste en un cilindro sellado por un extremo, en cuyo interior se desliza, ¿no es cierto?, un heno, provisto de un vástago, ¿ya?, que se articula con una manivela que está unida a un eje por el volante de inercia. Este volante de inercia, ¿no es cierto?, el que hace que cuando el pistón, ¿no es cierto?, o el cilindro está desocupado, se devuelva, lo impulsa de vuelta. La inercia del volante hace que, ¿cierto?, el pistón se devuelva a su posición inicial. Bien, el cilindro y el heno están construidos con el mismo material, preferentemente bronce, ¿cierto?, acero especial, que son aleaciones, ¿cierto?, que reúnen cualidades óptimas, ¿cierto?, para las condiciones que se vayan estas piezas, vale decir, resistencia se calientan, y también tienen resistencia a esfuerzos mecánicos. Entonces, esos dos materiales se prestan para eso, además que son fácilmente moldeables y mecanizados. Ya, estos materiales le permiten que estas piezas, ¿no sé?, soporten muy bien los golpes de fuego o calor. ¿Ya? Tienen, ¿no es cierto?, una alta resistencia a esos dos componentes. También, ¿no es cierto?, no se oxidan con el aire o con el agua. Cuestión vital también para que sigan funcionando de buena forma. No entren con problemas de corrosión o cosas por el estilo. Sean mucho más fáciles de mecanizar, a lo que se dedican, en las propiedades. Tener un muy bajo coeficiente de rozamiento, como elemento mecánico también, ¿no es cierto?, porque el roce, ¿cierto?, es una pérdida de energía en el fondo, y si tiene un buen coeficiente de rozamiento, ya se reduce ese tipo de pérdida. Bien, el mismo principio, ¿cierto?, se utiliza en el funcionamiento de los cilindros de los motores de combustión. El motor de combustión interna, ¿cierto?, es el mismo principio que es un gas que se expande, ¿cierto?, mueve el pistón se transmite como una vela articular, que es lo que existe, ¿cierto?, hoy en día, ¿cierto?, ¿ya?, en los motores de automóviles, camiones, buses, tractores, etc. Bien, en todo ello, ¿cierto?, lo común es que se utiliza energía cinética de los gases, vapor o, ¿cierto?, gases de la combustión, en el caso de los motores de explosión interna, que se transfiere al pistón y lo hace como gas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el principio fundamental del funcionamiento de la máquina a vapor es el mismo que ocupan, ¿no es cierto?, como tienen los motores actuales de combustión interna, tanto los diésel como los gasolinas. Hasta ahí.